Gracias a todos, gracias a los organizadores de las ponencias, gracias Rafa, él también es de los pioneros descubridores de asteroides y neos aquí en España, o sea que no podía tener mejor presentación que suya. También quería deciros que, a ver, has estado personalizando mucho en relación a que yo he descubierto 7 cometas y demás. Formamos un equipo, o sea, esto no se puede hacer uno solo, sino que formamos un equipo en la Sagra. Y bueno, un poco pues lo que os quería hablar era del trabajo que realizamos día a día. Básicamente centramos hoy en día nuestros esfuerzos en la vigilancia del entorno espacial de la Tierra, lo cual no solo comprende cuerpos naturales como objetos cercanos a la Tierra tipo NEO, sino también chatarra y basura artificial. Dentro de la observación en el óptico tienen cuestiones muy parecidas, o sea, es interesante, y es más, el conocimiento de cómo se observan y cómo se detectan los NEOs está siendo muy válido también para poder detectar y seguir y medir precisamente el space debris, la basura espacial. De hecho, la experiencia ganada en un tema nos está ayudando muchísimo en el otro y a descubrir incluso estrategias que hasta ahora la gente que ha seguido tradicionalmente space debris en el óptico pues no lo tenían en consideración, un poco gracias a esto, ¿no? Entonces de entrada haré una introducción muy rápida a lo que es el Observatorio de Mallorca, que tal vez muchos conozcan. Después lo que es la Sagra Sky Survey, que es un proyecto nacido del Observatorio de Mallorca y que está en Granada. Los objetivos observacionales, tanto de space debris como de objetos cercanos a la Tierra, naturales. Los esfuerzos que se están llevando a cabo hoy en día en el ámbito internacional y los métodos de rastreo y cómo detectamos nosotros estos objetos. Entonces, una introducción muy breve del Observatorio de Mallorca. Nace en el año 88. Durante muchos años ha tenido un soporte, tal vez por el carácter isleño, que las instituciones locales han apoyado muy bien el observatorio. Ciertamente hoy en día con la crisis pues estas ayudas están llegando con muchísima dificultad, con lo cual en estos momentos por la Sagra Sky Survey se está manteniendo pues de otro tipo de contratos con el CEDETI, con algunos contratos dentro de la agencia europea, alguna grant que hemos ganado como de la Planetary Society, pero realmente las ayudas institucionales cada día están más difíciles debido a la crisis. El Observatorio de Mallorca cuenta pues con unas instalaciones muy bonitas, incluso hay un LEM, un módulo lunar escala 1:1, precioso, está ahí, y 2 telescopios grandes, uno de 60 y uno de 50, que son operados en coordinación con la Open University británica y la Universidad de Hamburgo, que ellos han puesto estos telescopios y el LOAM tiene el 20% de derecho de uso en proyectos. Eso es en la isla. ¿Qué ocurre en la isla? Pues que la polución lumínica por el turismo, la alta humedad y una serie de condicionantes hace que en su momento, para poder seguir objetos cercanos a la Tierra, pues nos fuéramos a la Sagra, porque realmente pues los requisitos de la noche oscura transparente son básicos. Después, cuando se quiere llevar a cabo casi lo que estamos hablando ya de un servicio, la puesta en un servicio, necesitamos muchas noches despejadas al año. No es observar cuando uno puede, sino observar el máximo número de noches. Entonces eso casi pues ya raya un poco ya términos un poco de rendimiento a lo largo del año. Por lo tanto, no puedes observar 50 noches. Si no observas 180 o 200 noches, el sitio no nos vale para llevar a cabo esto. Por lo tanto, nace un poco dentro de la Sagra el proyecto de vigilancia del entorno espacial de la Tierra, que comprende asteroides y neos. Generalmente los neos y los más cercanos, y hoy en día los pequeños, son la mayoría que interesan, y luego el space debris. De hecho, nosotros, como partimos de la parte astronómica y realmente lo que nos gusta es el tema del asteroide, esto es lo que hacemos realmente con devoción, y lo otro es lo que hacemos realmente porque es lo que nos permite vivir día a día. Porque hoy en día, como luego veremos, lo que realmente pues tiene interés comercial es el seguimiento de órbitas y del control de los satélites, y eso a su vez nos permite ganar algunos proyectos y con eso financiamos y podemos seguir asteroides. En estos momentos el 70% del tiempo de observación se dedica a space debris, a restos, y el 30% lo realizamos en neos. Por lo tanto, este tipo de trabajo llega un momento que ya casi no es astrofísica, no es astronomía, estamos siguiendo objetos ya que son desechos espaciales, que están aquí cerca. Tampoco hacemos estudios de fondo. Realmente la investigación nuestra está en el desarrollo de herramientas para mejorar los sistemas automáticos y de detección, pero no hacemos estudios sobre las imágenes en sí. De hecho, dentro de este mundo, ¿no?, ya de ingeniería y demás, pues se habla de sensores, ya no se habla de telescopios, que tienen que tener unas prestaciones muy específicas. Por ejemplo, en este caso, pues necesitamos telescopios para rastreo, por lo tanto hay que tener gran campo de visión. Necesitamos realizar las detecciones en tiempo real, porque, claro, no puedes prever pues una colisión de 2 satélites cuando ya está ocurrido, o la colisión de un impacto de un asteroide, por ejemplo, después de que se vaya producido, después de la máxima aproximación que tenga con la Tierra. Por lo tanto, exige una serie de áreas de desarrollo que no son tan comunes en la astronomía, que puede ser un poco más
a veces más relajada, en el sentido de que, bueno, se puede llegar a hacer un estudio con el tiempo. Y también pues se basa en conceptos de productividad. O sea, daros cuenta que lo bonita que es la astronomía, y uno nace con una pasión de poder relajadamente mirar el cielo, y acaba basándose en criterios que casi a uno no realiza ni astrofísica y necesita producir. Como vemos, la cosa se distorsiona un poco, pero es la realidad. Vamos a ver, vamos a hacer una comparativa un poco de los dos tipos de objetivos de cuerpos que seguimos. Por un lado estarían los Near Earth Objects, por otro lado está el Space Debris. Y vamos de cada uno a hacer una visión muy rápida de su origen, órbitas y riesgo que comportan. El primero, los Space Debris, sabemos que hay, como veremos luego más detalladamente, una serie de órbitas que están próximas a la Tierra. Son órbitas que todas hablamos que son geocéntricas, que dan vueltas a la Tierra. Space Debris son heliocéntricas, dan vueltas al Sol. Si nosotros intentamos detectar el entorno espacial de la Tierra, intentamos buscar una limitación mínima, que serían los 8, 7, incluso menos, 6.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, donde realmente el óptico presenta unas ventajas importantes sobre el seguimiento de radar, y el límite exterior estaría entre los 300 millones de kilómetros más o menos, donde realmente pues casi llegamos al cinturón de asteroides, y pueden haber objetos que lleven órbitas muy elípticas y que se acerquen a la Tierra. ¿Por qué ese límite? Porque bueno, veremos que cuando nos vamos acercando más a la Tierra, realmente el movimiento angular de los objetos, de los satélites, pasan tan deprisa, solo tienes que ver la estación internacional, que realmente para tomar medidas astrométricas de un objeto así realmente es muy difícil. Y en segundo lugar, porque actualmente el seguimiento de órbitas por debajo de los 2.000 kilómetros se hace bien a través de radar. El radar tiene el inconveniente, tiene la ventaja de que para este tipo de objetos es fantástico, pero tiene el inconveniente de su distancia. O sea, el radar, como tiene que iluminar el objeto primero y devolver la señal a la Tierra, está expuesto a la ley de la cuarta potencia, o sea, necesitas, cuando un objeto es iluminado por el Sol, tú solamente necesitas un tipo, o sea, la luz va viniendo y se va perdiendo con el cuadrado de la distancia. En el otro caso, tienes que iluminar el objeto y que esta luz te devuelva, por lo tanto es la cuarta potencia, lo cual quiere decir que falta energía realmente para hacer radares importantes de rastreo más allá de 1.500 o 2.000 kilómetros de distancia. Esas son las limitaciones que tiene. A partir de ahí el óptico tiene mucha importancia. Hablamos de 2.000 kilómetros, es muy cerca. Pensemos que hay satélites a 36.000 kilómetros, que es el anillo Geo, y más lejanos. Por lo tanto, ahí el óptico es básico. Vamos a ver un poco, como decía, lo que es un poco el origen y las propiedades de cada uno de estos tipos de población. En cuanto a Space Debris, nos damos cuenta que el fenómeno no existe desde siempre, desde que se formó el sistema solar, como en el caso de los NEOs, sino que nace en el año 1957, cuando el primer Sputnik es lanzado al espacio. A partir de este momento empieza a haber chatarra ahí. Esta chatarra no ha dejado de crecer, básicamente ha crecido por muchos satélites ya que han dejado de funcionar, partes de cohetes que han servido para producir los lanzamientos, estallidos en órbita y demás. La población está creciendo, la humanidad ha polucionado la Tierra, está polucionando los mares, ahora está polucionando el entorno espacial de la Tierra, que tardará en miles y millones de años en limpiarse y que va a poner en continuo peligro a los demás satélites que se lancen y al mismo tiempo a las misiones tripuladas, porque representa un peligro importante, cada vez mayor, y que se está imponiendo ahora una serie de condicionantes. No hay leyes, por ejemplo, quien lanza hoy en día un satélite, pues bueno, se acaba ahí el combustible y se queda. No, pues empiezan a haber una serie de leyes internacionales que es difícil de coordinar para que, bueno, el satélite que queda en desuso, pues se pueda liberar a base de hacer una reentrada controlada y que se queme la atmósfera o echarlo fuera de una órbita útil. Vamos, por ejemplo, como esto ha ido creciendo y, por ejemplo, incluso hasta deliberadamente en el año 2007, pues los chinos, para probar un misil balístico, pues le pegan un bombazo a un satélite suyo y se incrementa la cantidad de material de Space Debris en espacio por una prueba solamente balística. Posteriormente, por ejemplo, la colisión del Iridium con el Cosmos, los satélites que estaban en órbita, produce también un estallido y una gran cantidad mayor de restos en órbita. Tenemos que pensar que estos, por ejemplo, ya han habido primeras colisiones en órbita. Un satélite vale más de 1.000 millones de euros. Por lo tanto, las compañías de seguros, aquí realmente hay mucho interés en controlar qué está pasando ahí arriba, aparte del riesgo ecológico que comporta, por supuesto. En cuanto a los tipos de órbitas de Space Debris, aquí nos encontramos un poco como a través de la Tierra. Esto sería el anillo geoestacionario, donde están todos los satélites de comunicaciones, Meteosat y demás, que tienen la peculiaridad de que giran sincrónicamente con la rotación de la Tierra, por lo tanto siempre están encima de la misma región de la Tierra. Hay una serie de órbitas en órbitas bajas, que estas son más circulares, no están dispuestas en un anillo, que son las órbitas LEO, que se llama la Estación Internacional y demás, orbitan ahí. Y luego hay unas órbitas de transferencia, variables, que han servido para poner en órbita satélites en el anillo geoestacionario, que se han quedado con órbitas elípticas y los puedes encontrar por todos lados. A su vez, hacia unos 21.000 kilómetros
de la Tierra, existen estas órbitas que son inclinadas a 60 grados, que son los satélites de posicionamiento global, GPS y demás. Aquí tenemos Aldea 14, que bueno, lo podemos, se habló tiempo atrás, ¿no? Pues más o menos pasó en esa zona menos poblada, entre lo que serían las órbitas geoestacionarias y las órbitas en Leo, por la zona esta menos poblada, con lo cual la posibilidad de colisión de un satélite era mucho menor y al final parece que no colisionó con ninguno. Si vemos en cuanto a los peligros que pueda representar el space debris de cara a la humanidad en tierra, son pequeños, son muy bajos, o sea, han caído fragmentos, no representan realmente un peligro para la humanidad, representa realmente el peligro de las misiones cuando realmente un impacto muy pequeño de 1 centímetro, 2 centímetros, puede realmente realmente peligrar la vida de astronautas o de la Estación Internacional y demás. Tenemos que tener en estos momentos en cuenta que aproximadamente hay 500.000 de objetos ya sueltos por ahí de tamaños inferiores a 5 centímetros y los que se están siguiendo por encima de los 5 centímetros en órbitas bajas representan alrededor de unos 20.000. En órbitas bajas se pueden seguir con radar. Con lo cual vemos que es un problema creciente que va a tener una difícil solución. Esto es en cuanto a los riesgos que representa. Los neos, vamos a hablar poco porque esto lo entendemos todos. Los neos se formaron en el año 1957. Los neos vienen desde la formación del sistema solar. De hecho son los restos, que son realmente muchos como pilas de escombros, que muchos se han producido por fenómenos de colisión. Por esto tiene estos agregados en materia, como en el caso de Itokawa. Algunos son metálicos, por lo tanto los metálicos exigen que haya habido un metabolismo en ellos, con lo cual posiblemente formaron el núcleo de protoplanetas donde se llegaron a fundir los metales y luego una colisión fuerte los desprendió, y por esto hay cuerpos también metálicos. O sea que su origen es muy anterior. En cuanto al tipo de órbitas, los conocemos todos, pero bueno, aquí están dos ejemplos. Esto es un satélite de cinturón, un asteroide de cinturón principal, y aquí en el verde veríamos un ejemplo, por ejemplo, de un Apolo, donde cruza en su camino al Sol con una órbita elíptica la Tierra en un punto y en el otro de salida, con lo cual son los objetos naturales que realmente tienen potencial peligro de impacto. Vemos que estas órbitas, para diferenciarlas de las otras, son heliocéntricas. El Sol siempre está en el centro, las otras la Tierra está en el centro. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, aquí sí que hablamos de riesgos importantes. Los asteroides no son como el space debris, que realmente si chocan pues producen un pequeño cráter o algo y es difícil que, sino que en la historia ocurrieron grandes colisiones, como todos sabemos, y volverán a ocurrir en un futuro. Eso es una cuestión de tiempo, y existen vestigios en la Tierra, teorías y demás, que esto es una cosa que ocurre periódicamente. Esta diapositiva la veremos después, pero cuando insistía en el tema del problema que se plantea para nosotros, que seguimos objetos cercanos a la Tierra, realmente a veces nos cuesta mucho, en un momento de una detección, saber si un objeto puede ser natural o un objeto artificial. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una observación en un momento dado, que puede ser representada por un pequeño trazo, en un momento dado, nosotros podemos observar este objeto y decir, ¿puede ser un neo? Sí. ¿Puede ser un space debris? En órbita alta, también lo puede ser. ¿Cómo vamos a saber si es una cosa o la otra? Bueno, solamente la monitorización de su órbita al cabo de un momento nos va a dar una idea de qué tipo de órbita es. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un cálculo de su órbita, pero no un cálculo heliocéntrico, si hacemos un cálculo de su órbita teniendo en cuenta que la podemos basar en una órbita geocéntrica, nos daremos cuenta que lo que va a producir el neo es una hipérbola, o sea, una órbita abierta. ¿Por qué? Porque entre camino del Sol lo único que va a producir la gravedad del Sol, la gravedad de la Tierra, es torcerle. Por lo tanto, veremos una órbita hiperbólica. En el caso que tengamos un space debris, lo que vamos a ver es que esta órbita se cierra posiblemente en una elipse. Por lo tanto, en un primer momento no lo podremos saber. Solamente la monitorización en tiempo real nos va a permitir, al cabo de un rato, poder decidir si es una cosa u otra. No obstante, estos objetos pasan tan deprisa que en muchos casos